Transmisión especial TV Sur 23.1 a través de las redes sociales, vía el Facebook, TikTok, bueno, todas las redes sociales y bueno, la bondad de la tecnología que nos hace llegar hasta otras regiones del país de manera así simultánea. Estamos en todo el país en esta transmisión especial en la procesión y bendición de nuestro Taitacha de los temblores. Ya impartió nuestro Cristo Moreno su primera bendición y se apresta a salir, ¿no?, a cumplir el recorrido en el centro histórico y las otras 3 bendiciones que han sido previstas por el Arzobispado del Cusco. Y como ustedes están viendo en imágenes, persiste la lluvia a esta hora de la tarde. La licenciada en Arqueología Yanis Aragón nos decía que esto también tiene una determinada lectura en la población y tiene que haber la presencia de lluvia para que podamos decir que vamos a tener un buen año y que Dios nos va a seguir acompañando. Estamos ya, como ustedes lo ven en imágenes, con el historiador Martín Romero, a quien le agradecemos por esta deferencia con esta casa televisiva TV Sur. Además él es amigo de esta casa televisiva, nos visita. Ha habido un tiempo en que quizás él ha estado ausente, pero lo volvemos a tener en los estudios de TV Sur para comentar un poco más de este hecho que es tradicional, pero también histórico. Martín, buenas tardes. Cruza todo, buenas tardes, y un honor estar con ustedes. Cruza todo, y esta lluvia anuncia de que es un Cristo que lucha contra las adversidades, contra las crisis, y no solamente, digamos, crisis religiosas, sino crisis sociales, crisis de pandemia, crisis históricas, ¿ya? Hay cosas que no controla el ser humano. Un ser humano puede controlarte, por ejemplo, un evento meteorológico, ¿no? Se cuida, se prevé. Puede cuidar un hecho histórico quizás, ¿no? Pero hay pandemias que aparecen de pronto. En el Cusco aparecieron pandemias desde el siglo XVII hasta el XIX y el XX. Perfecto, ¿no? Perfecto. Martín, te pido por favor unos instantes, porque vamos a irnos hasta la Plaza Mayor. Ahí está Quique con su poncho también para protegerse. Al igual que están protegiendo a la imagen santa, le han colocado ahí un plástico por esta lluvia que podría obviamente generar un deterioro de la imagen. Le vamos a dar entonces el pase correspondiente a Enrique. Tiene la alternativa aquí, que adelante. Saludando al historiador Martín Romero, desde la Plaza Mayor de Cusco podemos ver al Taitacha que ha sido recubierto por un film plástico transparente que puede mostrar la imagen que está a nuestras espaldas y que precisamente está englobando hacia recorrido procesional hacia la zona de la calle Plateros y Santa Teresa. A la altura de Sapi recibirá los honores por parte de la Policía Nacional del Perú. Vamos a hacer un alto aquí, acompáñame. La banda de la Policía Nacional del Perú está en este primer momento, está todavía el despliegue. En unos minutos nos vamos a acomodar de mejor manera para ir paso a paso. Y también, Carolina, podemos decir que vamos a interactuar junto a los televidentes que nos siguen a través de redes sociales en la transmisión que hace TV Sur en Facebook. En todo caso, ya con esta salida y este recorrido profesional tras la primera bendición, le damos pase al historiador Martín Romero junto a usted, Carolina, en los estudios de TV Sur. Gracias Quique, lo esperamos en cualquier momento. Me comentan aquí que el desplazamiento ya está también, la ruta respectiva fijada aquí en TV Sur. Usted se va a ubicar ya delante de la imagen santa para darnos mayores detalles de este recorrido. Como ustedes ven, reiteramos amigos, ahí está también la imagen que nos alcanza Quique Castelo en esta transmisión y todo el equipo que en realidad está presente en este momento en la Plaza de Armas. Está cubierto nuestro Taitacha de los temblores para evitar el deterioro. Hablábamos de catástrofes, de epidemias, pandemias que hemos pasado y está relacionado obviamente absolutamente con la imagen, y si ¿no? tú lo ves en un término simbólico más profundo, ahorita él está peleando contra las fuerzas de la naturaleza
que pueden ser destructivas si es que es una lluvia muy fuerte o pueden ser beneficiosas. Correcto. Y está en el mismo centro de la plaza, donde es el Jatu, el centro principal de todos los eventos políticos, sociales, religiosos, prehispánicos. Porque el primer Cristo es la cuya que está en la puerta de la piedra, esa piedra ferrosa, ¿no es cierto? Correcto. Y significa Huiracocha. Huiracocha significa el que te da, te provisiona, pero no solamente en situaciones favorables, sino cuando falta. Perfecto. O sea, fíjate cómo esta imagen tiene una continuidad histórica, religiosa, política, económica, de siempre. El primero fue Santiago. No te olvides que antes después de Santiago fue Señor de la Buena Muerte. Después incluso se le confunde con San Blas y con San Cristóbal. O sea, tiene varias figuras, tiene varias connotaciones y todas en crisis, cuando falta algo, cuando ocurre algo. Entonces yo te hablaba, por ejemplo, de que tú puedes controlar más o menos algunos otros eventos, pero los virus mutan y tú no sabes cuándo van a explosionar. Así es. Tú no sabes, nadie sabe. Así es. Entonces ahí tienes que invocarte en una época que no conoces vacunas, no tienes ahí todo el aparato que ahora hemos tenido en meses, antes tenías en 2 décadas. Claro. La última pandemia en el mundo se ha solucionado en la 3ª década. Y han muerto casi ¿cuántos? 8 décimas partes de la población, ¿no? Entonces eso te lleva a que tengas una fe. Claro. Ya, permanentemente, porque son fenómenos recurrentes en todos los Andes. Necesitamos, de todas maneras, a un taitacha, a una figura que nos pueda digas que eres representar la ateo, fe, ¿no? así digas que eres ateo, mira, yo lo soy, pero me emociona eso, yo creo en algo más allá. Entonces, fíjate cómo Huiracocha, que es el origen, significa el que tiene camélidos y complementa la comida. Y está ubicado justo en la Plaza de Armas, el Jatu. Acaba de morir un gran antropólogo que decía que cuando la gente se reunía en el Jatu de la Plaza de Armas, alguien tenía que mirar que todo sea justo, que cada uno reciba lo que le corresponde y cada uno se vaya contento. Él era. Entonces, empieza con él y los españoles sabiamente comprenden esto. Dicen, no lo vamos a sacar, lo vamos a usar y lo vamos a redimensionar en la forma cristiana. Entonces, primero ponen a Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque te acordarás que en 1536 se levantan los de Vilcabamba, los de Mancoinca, ¿no es cierto? Los que no querían someterse, porque la conquista fue más que todo una guerra civil que los españoles manejaron de descontentos contra los incas, ¿no? ¿Y a quién invocan? A este señor, Santiago. Que además era conocido como el matador de indios, ¿no? Claro, y de mataindios se pasa a Santiago, el principal patrono de los indígenas y de nosotros. Fíjate, Santiago está ubicado en el barrio más indígena. Y por eso que hay un Santiago pequeñito en la catedral. Correcto. ¿No? Y tú habrás visto a la entrada, en la nave de la izquierda, está la representación de la Virgen del Almud. Cuando cercan Sevilla en 1418, los moros, le aparece una virgen y almud. Almud es como maná, un manacito que hay en Medio Oriente, que es de una plantita que revienta y come la gente. De ahí viene almudena. Y la misma figura se repite acá, cuando son cercados por Mancoinca. Dice que se le aparece la virgen y un caballo peleando por ellos. Y era el señor de los temblores. Correcto. ¿No es cierto? Entonces hay toda una tradición así bien larga. Luego se producen las pandemias del siglo XVII. En el siglo XVII hay unas pandemias increíbles, porque hay un fenómeno que vienen una segunda ola de migrantes, y para los cuales tampoco había anticuerpos, porque no habíamos tenido, expande. Otra vez casi desaparece toda la población. Y es cuando invocan de nuevo al Cristo, al Cristo curandero. Correcto. ¿Te das cuenta? O sea, y tienes en 1650 el terremoto general. Que ahí ya se determina en realidad, ¿no? Se consagra, pero hay que leer la historia. O sea, cuando dicen Señor de los temblores, no se está refiriendo solo al fenómeno telúrico, sino a todos los temblores sociales, pandémicos, políticos que hay.
incluso familiares, Martín, Sí. ¿no? Porque cada quien va y hace sus propios pedidos personales, ¿no? Ajá, mira, estuvo acá la arqueóloga y lo estuve escuchando. ¿Qué pedía ella? Salud, prosperidad, que me los cuide. Porque estamos viviendo momentos muy duros. Nunca hemos visto las bandas que hay ahora en las calles. Nunca hemos visto cómo hay más mendigos. ¿No te has dado cuenta que hay más mendigos en las calles? ¿Te has dado cuenta que en las familias los menores y los que no tienen profesión cada vez tienen menos trabajo? Cada vez están replegando a los padres. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo crece esto? Esto es grande, siempre. Pero si haríamos una medición, ¿cuánto es más grande? ¿Cuándo? Es en estos momentos. Es increíble. Yo no había visto la cantidad de órdenes y grupos que ahora están congregándose. Y no había visto estos fenómenos de cómo se repiten, señores, de los temblores en varios sitios. Sí, pues, O sea, ha crecido la fe. correcto. Porque también la incertidumbre crece. Van paralelos. Y creo que sería momento de, redimensionar el rol de la Iglesia Católica. Martín, tal vez para algunos no cabe este tipo de conversación, pero para nosotros sí creo que es el momento exacto de hablar precisamente del rol de la Iglesia Católica, de la crítica constante a la Iglesia Católica. Ahora que necesitamos más fe, necesitaríamos una Iglesia más organizada, ¿no? Sí, porque se ha quedado muy retrasada después del Vaticano II, cuando la Iglesia quiso comprender a su feligresía, estudió antropológicamente sus creencias para ver cómo empalmaba. Ha habido un alejamiento tremendo. Tienes una iglesia infestada de una crisis estructural, con pederastia, corrupción de manejos económicos, con pocas vocaciones, ¿no? Yo no soy un católico ferviente, soy un católico cultural, respeto mucho como antropólogo e historiador, pero me encantaba ir a las misas a escuchar los sermones. Es más, yo soy formado por curas jesuitas. El que ha formado la falange española de Francisco Franco me ha formado. Ya no veo esa iglesia, no veo. Sí, pues, y me parece que no es solamente desde su punto de vista, Martín, sino que hay una gran decepción de la población peruana y del mundo sobre el rol de la Iglesia, y como decíamos, este sería el momento exacto para hablar sobre este tema. ¿Me permites unos instantes? Vamos a volver. Que tenemos nuestras creencias en la Madre Tierra y por supuesto también devoción a imágenes como estas del sincretismo. Precisamente nos puede hablar el historiador Martín Romero, docente universitario que te acompaña en los estudios de TV Sur. Adelante, Carolina. Conversábamos con Martín Romero sobre este tema del rol de la Iglesia Católica, y en el lapso de su enlace llegamos a la siguiente conclusión. Esta actividad religiosa, la salida del Taitache, los temblores y la posterior bendición, va más allá incluso de la propia Iglesia. Así es, y más allá de la religión, porque te darás cuenta que estos campesinos representan a Miguel Quispe, que en el año 1924 toma la ciudad del Cusco y acompaña a la procesión. ¿Tú sabías que casi un año fue tomada la ciudad del Cusco por un movimiento campesino que vino desde Paracotica, desde Paururo, Paucartambo? Y una de las manifestaciones para que no los repriman, para que se incorporen, era cargar. En el siglo XX se cuenta que después de las movilizaciones sociales que hubo fuertes, ¿no? Antes de la reforma agraria, que era un problema terrible, el problema de la tierra, todo esto, los campesinos participaban, se incorporaban, pero después, cuando Dios había entrado a descansar y no miraba, tiraban piedras a la casa de las autoridades y de los gamonales que los explotaban, ¿no es cierto? Entonces, hay varias figuras históricas, ¿no es cierto?, en la Confederación Peruano-Boliviana, 1836-39. Oh, los bolivianos, los indios collas van a venir a invadirnos, ¿no? Tenemos el mejor clima que los collas. La gente salió, los campesinos salieron, tomaron la procesión, dijeron que no somos indios, que y había una lucha, había crisis. Pues cada vez que hay una crisis en el Cusco, el que dirimía, el que resolvía, era este señor.
Nuestro Señor de los temblores, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Ya ni qué decir del terremoto del 50, ¿no? Donde fue decisiva, ¿no? Decisiva su presencia, porque no solo cambia la estructura del Cusco, sino el Cusco se moderniza. Comienza a ver, no, este Cusco que se ha derruido es por algo, y comienza a cambiar. Y todas estas organizaciones que cargan a Cristo, que están ahí uniformados, no solo se organizan para ellos, sino que también comienzan a pensar un Cusco distinto. Entonces, no es solo religión, es mucho, es la historia, es el nexo que tenemos con el pasado, es el destino que nosotros nos estamos proyectando a partir de la catástrofe. Que tiene que ver también con la identidad cultural, Martín. El sonido de los pututos, por ejemplo, ¿no? Que es tan tradicional, tan nuestro. Las chainas. Las chainas. Ahora, haciendo un estudio etnomusicólogo, el huayno tiene mucho de italiano, de iglesia. La música que se dice andina clásica es bien europea con algunos arreglos. Lo más nativo que tenemos son las chainas. Conversaba con mi hermano que es un etnomusicólogo, Angelito, y cineasta, le decía, Martín, esto es lo más andino que hay prehispánico. ¿No? Entonces fíjate, no necesitan decir, mira, este es el Huiracocha, ¿no? Este es el Jatuntaque Huiracocha, no, sino que está ahí, inserto, todos los tiempos, el prehispánico, el catolicismo, y también nuevas formas de creer. Personalmente yo, por ejemplo, soy una persona agnóstica que respeta la religión, pero me encanta integrarme allí, porque ahí me encuentro con personas, ahí me encuentro con mi hija cuando está lejos y los dos caminamos y nos encontramos más. ¿Cuánta gente hace eso? Es mucho más que religión, mucho más que solo fe o tal religión, es una manera en que te encuentras, ¿no? Yo diría que es incluso la continuación de la reciprocidad andina. Cuando en el Jatu se encontraban diferentes pueblos, ¿no ves que en la colonia todavía aquí se producía proteínas, aquí en este piso carbohidratos, en este piso vitaminas de la coca, aquí el maicito en los valles interandinos? Entonces, ¿qué hacías tú para comer? No es como en otras civilizaciones, donde todo lo tenías en un solo sitio. Carbohidratos, proteínas, vitaminas, lo tenías en un solo lugar, pero en los Andes no. En los Andes tienes en cada piso cada cosa. Y necesitas que alguien te lo organice. ¿Y dónde es el lugar sagrado en que se organiza? El Jatu de la Plaza de Armas. Fíjate el significado que tiene esto, ¿no? Y no solo en el prehispánico, en la colonia continúa. En la modernidad tú vas a ver las economías que hay en el extranjero, las economías de remesas. Israel hace los USBs, China India los drones, China la tecnología de las tarjetas madre, ¿no es cierto? Estados Unidos los hardware y los revestimientos. Esa economía de complementación, de lo que se llama de remesas, en esas economías están peruanos, modernos, gente que ni siquiera los conoces, ¿no? Nosotros somos los que salimos por medios, ni siquiera están armando eso. ¿De dónde crees que sacan toda esa tradición? De la cultura andina. O sea, es más que solo un señor, una procesión, son varios hechos que hay que leer tras esto, ¿no? Son más que yo soy evangelista, estás adorando y esas imágenes. Un momentito, cálmate, mira más, son fenómenos más complejos los que se están dando. Perfecto. Ya para finalizar por mi parte, porque esta transmisión continúa hasta que Taitacha retorne a la Catedral Mayor de Cusco, está nuestro compañero Aldo Rodrigo para continuar con esta conversación. Yo quiero finalizar con este tema, Martín. ¿Cómo hacer que esta demostración de, lo has dicho bien, no solo religión, sino cultura viva, tradición, etcétera, etcétera, se siga manteniendo en el tiempo, pero que además el mensaje de recogimiento de fe nos pueda acompañar durante todos los demás días del año y que no vayamos simplemente como es este mundo de la globalización, un mundo de poses, de hipocresía, que vamos, nos golpeamos el pecho unos instantes y de ahí seguimos cometiendo los mismos errores como seres humanos?
hasta la década del 40-45, Cusco era próspero. Tú ves los periódicos del Comercio, El Sol, casi venían casimires, habían tiendas elegantes, había una circulación muy interesante de dinero. Después vino el desborde popular, nos integramos a los excluidos y no hemos tenido desde esa vez de nuestra parte ciudadanía y de la parte de las clases líderes, liderazgo propiamente dicho. Creo que tenemos 5 presidentes regionales en cárcel, uno que está por la cárcel, no sé qué. Entonces, cuanto más es la crisis, la gente tiene como referente estos fenómenos. O sea, hay un sociólogo famoso que dice que el tejido social nuestro es bueno. Estas cosas, por ejemplo. ¿Cómo las mantenemos? Nos dan. Nos falta más de esto, Martín, para ser mejores seres humanos. Esto es importante, pero no tenemos Estado. Sí, pues. Entonces yo creo que va a llegar un día en que esto que ves ahí, mira, esto no lo hace el Estado. Tú ves la organización y la complejidad, mueve más bien al Estado. Es la fe. Pero el día que haya una... Y no dudo que con la modernidad lleguemos más pronto, yo creo que ahí sí podríamos ver plasmado todo esto, pero no va a desaparecer la religión. Siempre vamos a tener problemas nuevos y siempre ese vacío. Siempre va a ser insuficiente toda respuesta humana. Siempre vamos a buscarlo más allá. Y esto yo creo que es para rato, que es un fenómeno ya, ¿cómo te digo? Sin esto no somos, pues. Nada. Sin esto no somos, o sea, yo que me puedo presumir diagnóstico, todo esto, ¿qué sería sin esto? ¿No? Yo me integro ahí, ¿no? Sería una paria, una espora ahí volando. Nos hace sociedad, ¿no? Claro, que sería el humano sin tener fe y esperanza. Veía una película hace poco de un astronauta que era tanta su soledad que comienza a ver solo en su cerebro un animal enorme, una araña con la que conversa, ¿no? Y al final llega a la conclusión de que el ser humano ha evolucionado y cuál es la fortaleza de él, su fe, su esperanza. Sí. Si no tiene fe, si no tiene esperanza, es cualquier cosa, ¿no? Es un ente nada más. Un ser humano es tal solo por la fe y la esperanza, y entonces, como dice Martín, no perdamos ello. Caso contrario, no sé qué seremos, pero ya no podríamos llamarnos humanos. Yo te pido, Martín, por favor, unos minutos. Con gusto. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con Aldo Rodríguez. Carolina Samayoa, pero seguimos conversando con Martín Romero, quien es pues una ilustre cusqueño, conocedor además a profundidad de nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones sobre todo, ¿no? Después de cuánto tiempo, Martín, en una procesión del Taitacha de los Temblores cae una lluvia. Casi 20 años, como hablábamos contigo. Y esto es un presagio muy importante en la mentalidad popular, porque los dioses pelean contra las fuerzas de la naturaleza, las que destruyen y las que benefician. Y este señor es también un señor de la naturaleza, de la producción, de los climas. Los terremotos no solo lo son en tanto destruyen, también el Señor de los Temblores es invocado para la lluvia, para un buen clima, para la salud, contra las pandemias, en crisis políticas. Entonces, antropológicamente, sociológicamente hay que entender la palabra temblores no solo como el fenómeno telúrico, sino también como otros fenómenos de crisis, de situaciones peligrosas. Momentos críticos, ¿no? Momentos Así difíciles, es. en que uno puede atravesar, ¿no? Ahora, qué interesante es el clima del Cusco, ¿no? Hace apenas algunos minutos veíamos una lluvia y de regular intensidad, ¿no? Y ahora fíjense las imágenes de nuestra Plaza Mayor con el cielo ya prácticamente azul. Justamente es por eso que existe esta devoción, porque hay cosas impredecibles en el Cusco. Increíble, ¿no? Tú sabes perfectamente, conversaba con Carolina, que puedes predecir quizás algún fenómeno social. Y eso, en el Perú nunca se aburre, cada día hay algo nuevo, ni en el Cusco más. Pero no puedes predecir, por ejemplo, ciertos tipos de virus y de plagas y de
pandemias y endemias. Entonces hemos tenido pandemias fuertes en el siglo XVII, al inicio, 1610, ahí es donde se consagra, pues, primero como el Señor de la Buena Muerte, antes era Santiago, claro, de Jatuntaque Huiracocha, y luego incluso algún momento tuvo el nombre de San Blas, porque San Blas es el santo de las escrófulas. Un momento en que salvaba al Cusco era San Cristóbal. Fíjate cómo no hay pues un parámetro, o sea, no es esto, o sea, la historia va junto con la fe. Claro, y el Señor de la Buena Muerte cambia de nombre, ¿por qué razón? Al Señor de los Temblores. Los feligreses, la iglesia decide, ¿por qué razón? El terremoto de 1650. El terremoto de 1650 en que ya la iglesia comienza a tener una presencia, entonces invocas los señores de los temblores, los señores de las catástrofes, y no te olvides que es una etapa en que también existe una pandemia fuerte que casi diezma la población del Virreinato del Perú. Claro. Murieron casi el 80%. ¿ya? Y fue mucho más fuerte, para hacer un comparativo, que el COVID. Pues, no, en el COVID ha muerto creo que el 5%, así nomás. Las pandemias, las últimas, morían 8 de cada 10. La peste negra se ha barrido 8 de cada 10 del viejo mundo, ni siquiera solo Europa, ha ido hasta Constantinopla, toda esa parte del Sacro Imperio Germano Románico, y toda Rusia, incluso llegó parte de China y la India. Claro, y eso como comparativo, ¿no? Lo que ocurría antes. Claro. Y es por eso que la población también comenzó a tenerle mucho más fe. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú puedes predecir un hueco, ya más o menos con la idea geológica, este lecho es seco, va a retomar, como dice la canción, el río vuelve a su cauce, palomita dice, pero lo que no puedes predecir son fenómenos de pandemias y de virus. Exacto. Y ahí surge, y las matanzas son masivas. David Noblecoq, un demógrafo histórico, llega a decir que la matanza que tuvo el cólera y fue una nueva cepa de escrófulas en 1610, mató casi como la viruela en la conquista. Entonces, habrá sido tal la mortandad, o sea, que tú pierdas en tu familia, que todos pierdan en su familia 3, 4 miembros, ¿te imaginas? De 6, 7. Eso es para que nunca te olvides. No solo no te olvides tú, no se olvide generaciones en adelante. Entonces, ¿no? Yo creo que eso marca la presencia del Señor de los Temblores, asociado al gran terremoto de la placa de Nazca que se produce en 1650. Y es ahí cuando cambia de nombre. Ahí es cuando ya definitivamente se queda como Temblores, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Por eso es gracias que me invitas como historiador, porque tienes que tener incluso cuidado de la semántica. O sea, una persona como dirá, ya pues solo de los temblores y de los terremotos, sí, a mí qué me importa. Pero, ¿qué están pensando la gente como temblor? Está pensando todas las crisis, exacto, incluso políticas. Porque no te olvides que este señor sale, ¿no es cierto? O ya tiene su antecedente, porque todavía no llega, porque este llega al siglo XVII, tiene su antecedente en la invocación a Santiago, cuando es cercado Cusco por Manco Inca. Y tiene su correlato con la Virgen, con el Santiago que sale a defender a los españoles cuando están cercados, como ocurrió en Valencia en 1410, cuando los moros, en la batalla de la Reconquista, cercan a los castellanos, y se le aparece Santiago. Por eso que se establece en la catedral. Ese antecedente hace que en la catedral se funda. Y dice que le aparece una virgen con almud. Almud es una especie de gramíneas que en los desiertos del Medio Oriente revienta. Por eso que lo confundían con maná, porque no puede ser maná, porque allá no hay maíz. El maíz es americano, es de México. Entonces, esa asociación de curar, proteger, alimentarte, lo asocian con el Señor más tarde, y viene la imagen, y todo esto se resume. O sea, es un continuum histórico. O sea, tú no puedes entender solo en un momento, tienes que entenderlo en proceso.
Claro. Ahora es importante, ¿no? Hablar de historia y todo ello, y a pesar de los años, a pesar del tiempo, la fe persiste, inclusive crecen el número de devotos hacia el Señor de los Temblores, ¿no? Claro. Cuando la religión católica en realidad ha retrocedido por el crecimiento de otras... Entonces no es católico este fenómeno, es mucho más. Ahí voy, ¿no? O sea, es mucho más que religioso. El tema tiene un significado mayor. Mira, te está hablando de un antropólogo, un científico duro, frío, que no cree, que no tiene posición. Sí. Y que se emociona. Y que lo estás reconociendo. Es un fenómeno político, social, espiritual, no solo religioso. Y me trae a la mente este recuerdo de cuando el Señor de los Temblores se ha trasladado hacia el centro de restauración de Tipón. Conocí a una persona mayor que era de otra religión, y casi no creen ellos en imágenes, bastante distinta, ¿no? El tema es que cuando pasó por la puerta de su casa, la emoción de la señora era tal que no aguantó. Es humano, o sea, va más allá de lo religioso. Por eso yo digo, mientras la racionalidad, la política no hagan bien su trabajo, van a dar campo siempre a la religión. Y es increíble, ¿no? Cómo genera esa energía, diremos, ¿no? Desde tantos años, para que gente que nunca creyó en el Señor de los Temblores al final termine arrodillada. Mira, ¿qué significa la palabra comunión? O sea, te voy a poner un ejemplo casi burdo, ¿ya? Cuando tú estás comiendo, ¿tienes tu mascotitas en casa? ¿Tienes mascotas en casa? No. Ya. Pero he tenido sí mascotas en casa, ¿no? Cuando estabas comiendo, ¿no te das cuenta que ellos se dan cuenta que vas a comer y se están alegrando? ¿O no te das cuenta que los hijos cuando van a comer y cuando se van a juntar cambian de humor y se produce la apertura? Algo así ocurre con la religión y con estas... Nos unimos. Cierto. Mira, ¿hace qué tiempo no nos vemos? Y el lunes santo nos está uniendo. Después de mucho tiempo, hermano. Yo me veo en la plaza, yo voy. Y me encuentro con gente, me encuentro con otras emociones. La comunicación con mis hijas, que ya son mayores y vienen para estas fechas, es distinta. O sea, una cosa es que tú hables, y otra cosa es que comulgues. Claro. Históricamente eso ha ido creciendo, ¿no? Con el tiempo, y ahora, a pesar de que tenemos 4 bendiciones, nuestra Plaza Mayor siempre congrega un número importante de fieles, ¿no? Y ahora más que nunca ha aumentado. Ha aumentado porque hay otros señores de los temblores que están descentralizando. Cada distrito, y lejos de Cusco, ya los tiene. Cierto, claro. Entonces, porque no quieren estar más cerca. ¿Y a qué viene eso? Crisis. Estamos en una época terrible. ¿Cuándo en Cusco has visto pues, gotagotas, maras o asaltar en una tienda? ¿Cuándo has visto eso en Cusco? Quizás en los 70, cuando estaban, ¿no? Tú eres muy joven y yo, ¿no? Entonces, pero todavía en Cusco tenemos un poco de tranquilidad, digamos, a diferencia de otras regiones, ¿no? Claro. Entonces, la crisis te ahonda la fe. Es la esperanza, es lo que se llama el gobierno de la intuición frente a un estado que no funciona. Claro. Y además que el ser humano por naturaleza necesita creer siempre, ¿no? Estamos muertos. Así que te digas ateo, que no creo, yo soy científico ultra frío, no, algo falta. Hay algo más allá de ti. Y más en esta situación. Fíjate, ¿quiénes son los que mueven a las autoridades? Son las congregaciones de abajo. ¿Cierto? La misma población. Esto incluso políticamente, politológicamente te puedo decir que es más importante la nación que el Estado. Es que es así, y debería ser así, no en realidad, pero a veces pues las cosas de los actuales gobernantes invierten los papeles, ¿no? Cuando lo importante debería ser en realidad el pueblo que los ha elegido. Pero bueno, esto es una muestra obviamente de fe y de, yo decía, a mí me quedó grabado esa imagen de esa señora que nunca creyó en una imagen, no sé si lo seguirá haciendo, pero sí al momento de pasar la conmovió mucho y la hizo cambiar, creo yo, en muchas cosas, ¿no? Y eso demuestra pues que está lleno el Señor de los Temblores de una energía que
que bueno, muchos se rinden, ¿no? Ahí, Claro. ante su imagen. El padre Marcial decía que Dios está presente en las reuniones de las poblaciones. Dios es el grupo de personas unidas, ese es Dios. Tú no crees en Dios, yo te voy a demostrar cómo existe Dios. Así, tangencialmente, te digo, tangiblemente, perdón. Anda a una reunión de personas, comulguen en algo juntos, y ahí está Dios. Porque es el sentirte humano, es el sentirte protegido, es el sentirte en manada. Todavía somos, pues, tenemos todavía del primate, pues, ¿no? La manada. Somos irracionales en muchos aspectos. De muchísimas nuestro cosas. cerebro, Claro. solo el 80% es animal, es reptil, primate. Esta parte nomás es civilizada. ¿Y cuál es lo que domina? El instinto. Bendecido. Estar con- Cierto. y esto es lo que te da la fe, ¿no? Este grupo de gente. Ahora, la religión, a pesar de que no está haciendo mucho en realidad para poder recuperar a los fieles que se van perdiendo, sobre la religión católica estoy hablando, en estos momentos pues también son cumbres para ellos, ¿no? Porque Sí. la población como que renueva, ¿no? Esa fe hacia el Señor y se olvida de lo que a veces pues hacen los responsables de manejar a la iglesia, ¿no? Hay una crisis en todas las instituciones, ¿no? Y yo rescato más bien lo que se llama el cristianismo social y el cristianismo cultural, ¿no? Esto que hacemos nosotros, cómo nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestro pueblo, es mucho más que tener un dogma o tener una fe. Yo creo con que tengas espiritualidad, con que tengas respeto a un ser superior y con que tengas respeto a ti mismo y a la gente, basta. Mira cómo han caído las ideologías políticas. ¿Cierto? Tú eres joven, pero cuando yo era adolescente, si no tenías una identificación con un partido, no eras nadie, Ni tan joven. ¿no? ¿No? Entonces tenías que militar. ¿Y en qué han terminado estas ideologías? ¿En qué han terminado las grandes religiones que con su... En nada. Sí, pues. Más humano es que seas a que digas. Perfecto. Vamos a seguir conversando, Martín Romero, con usted. Interesante está la conversación mientras acompañamos obviamente la procesión del Taitacha de los Temblores y está con nosotros nuestro compañero de labores Enrique Castelo. Yo le decía, ¿no? Uno voltea la imagen, fíjense, hemos volteado la cámara y ya el cielo no está tan azul por este lado, ¿no? Pero se va despejando, es lo hermoso que también tiene pues nuestro cielo serrano, ¿no? Enrique, pero hay sensación de frío, yo lo creo, ¿no? En medio de la multitud. Enrique, te escuchamos. Aldo, buenas tardes. Están sonando los acordes de la banda Padre Mío, una marcha muy solemne que se entona en momentos como la Semana Santa. Hace unos instantes se ha llevado a cabo el homenaje de la Municipalidad Provincial del Cusco al Taitacha de los Temblores. El alcalde Luis Pantoja Calvo estuvo dirigiéndose a esta imagen pidiendo unos instantes más aquí en lo que es la altura de la quinta casa de la calle Plateros. Va a haber un cambio en este caso los cargadores de las andas del Taitacha. Hay todavía comodidad, hay paso para que las personas circulen por las veredas con cierta dificultad hacia el final de Plateros en la intersección con Sapi y la calle 7 Cuartones al pie del convento de Santa Teresa. La Policía Nacional estará haciendo su respectivo homenaje. Por acá, Aldo, ustedes están apreciando los balcones también se encuentran cubiertos con mantos rojos. Y aquí a la izquierda o a la derecha del Taitacha, en todo caso a la izquierda de nuestras pantallas, han puesto ponchos de payay tejidos. Si nuestro camarógrafo puede ponchar un poco, también ayudarnos con la toma, es también mezcla de este sincretismo que seguramente nos irá ampliando Martín Romero.
En este caso también hay que decir que, bueno, son numerosos los medios de comunicación que estamos haciendo este recorrido procesional junto a la feligresía que está precisamente llegando a este punto de la ciudad. Estamos, más o menos ha pasado una hora desde la salida del Taitacha. La lluvia intensa que vino desde el sector de Paruro ha menguado. Nuestro equipo de prensa ha quitado los ponchos y cobertores y bueno, sí vemos pues mucha luz, mucha paz en el cielo cusqueño, con este fondo de las nubes blancas que alegran justamente las postales de nuestra serranía peruana, de nuestra serranía cusqueña. Va a haber el cambio en los cargadores. Por acá también hay dos cambios previos al homenaje de la policía. Y bueno, acá prestemos atención porque son numerosas las familias que están en los balcones lanzando el ñuchu que han comprado desde muy tempranas horas. Yo quiero que nuestro camarógrafo pueda acercarse de repente a los rostros que están contritos de tener este privilegio de la cercanía de las personas. Hay personas que están fotografiando, hay niños, hay abuelitas, la familia se reúne en estos balcones que al paso de la sagrada imagen del Taitacha pues se regocijan de fe, se llenan de esto, de este contacto, justamente sentimiento, de estas emociones, ¿no? De poder ofrendar el ñuchu. Hay que apretar fuerte, hay que hacer una bola de ñuchu, así apretar mucho ñuchu, juntarlo en un solo puño y lanzarlo con mucha fuerza, y este ñuchu se abre a su paso y puede tocar la sagrada imagen, tocar el sudario, tocar los brazos y quedarse, como se puede apreciar, en el rostro, en el cabello, en la cabellera de la imagen. Vámonos hacia un primer plano, por favor, al rostro de nuestro Taitacha. Nuestro camarógrafo nos hace ese Taitacha y bueno, todo es emotivo, todo es aquí un cúmulo de emociones en esta parte de la ciudad. Yo quiero conversar con algunas de las personas, si me permiten, compañeros. Voy a hablar con un caballero que está acá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lo veo bastante conectado. ¿Qué significa para usted la procesión del Santo? Bueno, ¿cómo se le puede decir? No tiene nombre. Es una cosa muy grande, muy trascendental para los cusqueños de nosotros. Del año 50, nos hace recordar del 21 de mayo el terremoto. Al papá lo sacaron. Y ahora también estas sus lluvias que es costumbre. Es la broma de él. Manchachi nomás. Misti manchachi, como se dice en quechua. ¿Usted siempre sigue la procesión? Ari, jatikuni, zapawatan, causana, punte camacha, te tantis para yo pinta jatipasa nuja. ¿Desde qué parte de la ciudad viene usted? San Jerónimo manda jamune, pero Cuscoyacta manda en cane, nuja. Le voy a pedir que justamente nuestro Runasimi se dirija usted al Taitacha pidiendo por todos los cusqueños. Papá, ¿qué coscoruna que kuna causa man? Chejme manta aikichi, papá, bendición Nikita. Churku, tarajapama, kunapa, el eiki kunapa, ayamasi kunapa, machimasi papá. Amén. Amén. Añay Waikei. Está usted pidiendo por los niños, por las guaguas, por los bebés, por las personas también, por los machos, por las personas adultas. Por los viejos, mayores. Por las hermanas ya de edad, ya a los 80 años, ya a los 80 años ya es una cosa de descansar, pero el papito es el único que hace y deshace con la vida de sus hijos del Cusco. Bien, para terminar esta conversación, ¿cuál es su nombre? Soy Vicente Arredondo Arenas. Señor Vicente Arredondo, muchísimas gracias. Le agradezco por compartir esa fe. La bendición de Dios sea contigo también, hermano. Muchas gracias. Okay. Nuestro hermano Vicente de San Jerónimo acompañando la procesión y brindando estas oraciones. Este momento es, podemos decir, mágico. Podemos decir que es mágico en estos encuentros
con la población. Vamos a compartir sus impresiones, Aldo, Martín, allá en los estudios de TV Sur. Muchas gracias, Enrique. Bueno, nos has graficado, ¿no?, lo que nos decías, Martín, ¿no?, por el tema de la unión familiar, el congregar nuevamente a todos, abuelitos, nietos, hijos, sobrinos, primos, en fin. Y eso históricamente se daba, ¿no? Antes las familias desde muy temprano llegaban a nuestra Plaza Mayor. Eso no ha cambiado. Porque Cusco es estratégicamente un sitio casi solo y siempre en peligro y siempre en acecho de otras regiones. Cusco siempre ha tenido enemistad con Lima. Ha competido incluso por la capital del virreinato y hasta ahora compite como capital histórica. Pero también compite con otros países cercanos. Compite con Bolivia. Tiene cercanía con Argentina, acceso a Brasil. Y eso ha hecho que en Cusco sea siempre inestable. Y cuando había peligros de que Cusco desaparezca o sea invadido, también salía el Señor de los Temblores. Te cuento, por ejemplo, que en 1838, en plena Confederación Peruano-Boliviana, decían, los bolivianos, los indios, joyas los van a invadir. ¿No es cierto? No es posible que no nos entreguemos a los joyas. Y sacaron al Señor de los Temblores para conjurar la desunión que se estaba produciendo en Cusco. Porque parte de ellos quería irse a la Confederación, separarse de Lima, pero parte no lo quería. Fíjate cómo entonces cuando hay conflictos raciales, hasta de identidad, ¿quién dirime? El Señor de los Temblores. Cierto. ¿Por qué el Ñuqchu? Antes de que nos expliques por qué el Ñuqchu, yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos que nos siguen en el país a través de diversos medios de comunicación quienes están tomando la señal de TV Sur, por ejemplo en Iquitos, ¿no?, en Amazonía TV. Bueno, se ha conectado ya con esta transmisión para seguir obviamente todas las incidencias de esta procesión y la bendición de nuestro Taitacha de los Temblores, que también tiene a muchos feligreses por esta zona y en realidad, o sea, el Señor abarca no solamente al país, sino gran parte en otras partes hace procesiones, en otras partes del mundo. Amazonía TV nos ven Iquitos, ¿no? Acá nos piden hacerle un pedido al Taitacha, ¿no?, especial para todos los radiodifusores de este país que con esfuerzo y dedicación sacan adelante a sus familias a través de este maravilloso mundo de las comunicaciones. Es el pedido que nos hacen desde Amazonía TV también para pedir por los medios de comunicación, ¿por qué no? Cintia Ramírez nos hace este pedido desde San Martín, Tarapoto, fíjese, nos están siguiendo en Tarapoto. Un saludo para todos los amigos que nos siguen en el país y en el mundo, la transmisión de TV Sur. Bueno, estamos ahí, vamos a estar hasta momentos más arriba de las 8:20 más o menos es la última bendición, ¿no? Bueno, a quienes nos están siguiendo también a través de la página de TV Sur, ¿no? La transmisión se está desarrollando en directo a través de las redes sociales, el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fin, todas las plataformas digitales que tiene TV Sur para que nos puedan acompañar, por supuesto, en esta transmisión sin precedente que está realizando TV Sur con un despliegue importante de profesionales en los sectores, bueno, que han sido pues destinados para este recorrido, ¿no? Bueno, están también Continental TV Perú y Universal, no te olvides, dice la bendición y abrazos, están también realizando la retransmisión de esta procesión. Leoncio Cuti, desde Arequipa, Continental TV, en el canal 18.4 en HD, está retransmitiendo. Y bueno, canal TV Sur en Tacna también, TV Sur, al igual que nosotros en Tacna, también al señor Francisco Zapa, al canal 31, ¿no? Zapana, ya perfecto, el señor Francisco Zapana, quien es el gerente propietario de TV Sur, canal 31 de Tacna. Bueno, son quienes nos están siguiendo, estamos en realidad llegando casi todo el Perú gracias a la Confederación de Radio y Televisión. Y bueno, para quienes están tal vez en otras regiones, no conocen mucho el significado del Ñuqchu. El Ñuqchu, ¿qué es el Ñuqchu? Es el color rojo típico del prehispánico cusqueño, ¿no? Si tú ves, por ejemplo... Es una flor. Es una flor, pero no es cualquier flor. Podrías tú recoger pues las amarillas, que hay un montón, podrías recoger del táncar, que también hay bastante.
pero es el rojo. El rojo nos caracteriza más o menos desde el año 700 después de Cristo. Aquí hay una especie de grupo cusqueño que en toda su cerámica, su textilería, su orfebrería va a destacar el rojo. Por eso el cinciano rojo. O sea, no es casual, es un color asociado a los incas, a las panacas incas que están en los queros. Y cuando dicen el Cusco rojo, no es porque seamos de una tendencia política, sino es por la historia, ¿no? Así es, así que no se lo crean los comunistas. Entonces, exacto. La idea es que... No, y eso para aclarar, ¿no? Porque no es el país, o sea... Y somos rojos no solo por comunistas, sino porque somos rebeldes y hemos mantenido contra todo una regionalización. Aquí tú no puedes tocar la cultura inca ni la regionalización. Y este Señor nuestro nos une cuando hay crisis de esa naturaleza. Cuando han querido invadirnos en la Confederación, cuando han habido las guerras civiles en el siglo XIX, que invadían Cusco, otros que no eran proclives a Cusco, sacaban al Señor, los unían y los botaban. O sea, no es solo religioso. Claro. O sea, esa parte nadie ha hecho, y estoy tentado a escribir sobre esto, la política del Señor de los Temblores. No yéndonos del lado de la explicación del ñuqchu, ¿esto tiene algún significado especial? O sea, ¿por qué el ñuqchu y por qué no otras plantas, otras flores? Porque el ñuqchu es más abundante que el canto. Las imágenes de las panacas, del Zapa Inca, está con cantos. Aparte del joriquenque, de la mascapaicha, del llautu, ¿no? Y del símbolo del paucar, tienes las flores del canto. Pero el canto es escaso. Sí, pues. Entonces el huchuy cantu viene a ser el ñuqchu. El ñuqchu. Ah, interesante, ¿no? Ahora, ¿tienen alguna forma especial? Porque dicen que el ñuqchu tiene la forma de la cruz. ¿Es cierto ello? De acuerdo a si está abierto, que te va a recibir la bendición. Si está cerradito, si está muy rojito, es que quiere decir que tu sangre está yendo por ahí. Si está amarillito la parte de abajo, tiene una significación. Tiene un significado. Los montoncitos, cómo tienes que armar la ofrenda, cómo tienes que tirar. Si así aplastado, así, en esta forma, es todo. De arriba a abajo, toda una ceremonia. De arriba a abajo tiene más peso de milagro. De abajo arriba estás elevando una oración. O sea, es toda una cosa así, ¿no? Entonces, pero sería bueno explicarlo, ¿no? O sea, sí. Y eso no lo conocemos, ni los cusqueños lo conocemos, ¿no? O sea, yo recomiendo cada lunes, antes, el próximo año, vayan horas antes de la salida. Ahí te explican unas chaiñas y todo es bien. Porque es lo más puro que es, lo más cusqueño que hay. Claro. Para quienes nos ven en otras regiones, las chaiñas son las que le hacen el canto, ¿no? Es la música más prehispánica que hay. Porque el huayno tiene mucho de europeo, la música clásica cusqueña, o la folclórica que dicen. Pero las chaiñas es lo más prehispánico que hay. ¿Y en qué momento escuchamos a las chaiñas? Porque en la procesión escuchamos a la banda, ¿no? Es la salida. Es la misa de Ramos, la preparación de la noche y toda la mañana. Toda la mañana. Ellas ya van acompañando ya en filita. ¿Y cuando entran? Cuando entran. Sí, y durante el día siguiente y en la novena. Ellas se preparan en lo íntimo. Las chañas no es para cantar afuera. Afuera, claro. Las chañas es como son voz grave, es ritual cerrado. Por eso es que estamos contra esta disneylandinización de la cultura. Mira, vamos a hacer un pago andino, ¿cuánto cobra? Oye, un cura dice, vamos a hacer una misa, mira, cobra un espectáculo. Hay cosas que deben mantenerse solo como rito y las chañas son cerradas. Interesante, ¿no? Y hay que saberlo también disfrutar, ¿no? Cuando uno está en la catedral, cuando está previa a la procesión y todo ello, ¿no? Y hay mucha gente que después de haber pasado el Señor de los Temblores, recoge el ñuqchu, ¿no? Lo ha tocado el cuerpo.
lo ha tocado el cuerpo, y ese ñucho se lo llevan a casa. Llevan a casa. Y lo han pisado la gente. Claro, o sea, La gente también bendice. O sea, Dios está en las personas. en las personas. O sea, el concepto de Dios, el concepto nuestro de Dios, distinto al griego, a la idea logos, ¿no? Es que somos nosotros Dios, nosotros somos el conjunto. Tus acciones y tu interacción es Dios. Por eso el Hatu es no solo un sitio donde cambias de distintos pisos ecológicos productos, sino donde te sacralizas cambiando. Exacto. Y ese ñucho se lo llevan, pues, porque ahí está la bendición, como tú dices, tocó el cuerpo de Cristo, pero también la gente, ¿no? Sí. Y tiene un significado mayor porque la gente lo conserva en casa, ¿no? Lo ponen muchos en sus altares donde tienen, o sea, los tienen en un lugar privilegiado de casa, no es que se lo llevan y lo meten al bolsillo, no, es toda una ceremonia también, ¿no? Sí, entonces es la socialización de lo que se llamaban las reliquias, ¿no? La gente necesita tener algo, o sea, aparte de la fe, quieres tener algo, un pedacito de el Dios, un pedacito de Dios en ti, ¿no? La estampita, ¿no? que hace en la iglesia. Entonces el ñuchu es eso, es mucho más que eso, ¿no? Claro. Ahora, es solo ñuchu, ¿no? Nunca antes se ha utilizado otra. No, es solo ñuchu. Siempre, históricamente. Exclusivamente ñuchu. Y eso te dice mucho de esta continuidad prehispánica. Y que se conserve, ¿no? Es prehispánico. O sea, si tú quieres ver la parte prehispánica, así, que ya, para los puristas, ¿no? El señor de los temores, las chañas y el ñuchu. Los dos. Importantísimo, ¿no? Los dos. Qué bonito es conocer todas nuestras tradiciones. Qué gusto tenerlo, don Martín, para poder explicar a la población temas que a veces los observamos, pero no conocemos el significado, ¿no? La importancia que tiene en la historia, ¿no? En la tradición y en seguir conservando. Y funciona. Ello, ¿no? O sea, no es solo una creencia. Mira, esto. Después de esta fiesta, tienes un pueblo más unido. Se entablan relaciones, de aquí nacen relaciones económicas, sociales, profesionales. O sea, no es solo religión, es mucho más. Y también se liman asperezas, ¿no? A veces en familia, amigos, uno se encuentra en la plaza y ahí se dan la mano, conversan y... Hoy me encontré y es un momento de reconciliación también, hoy me encontré y me abracé con una persona que no lo veía hace 50 años. Exacto. Ya, mi compañero de aula. ¿Usted me está contando lo que le ha sucedido? Esta mañana. Ah. Esta mañana, o sea, mi compañero de aula con quien me había terminado bronqueando y nunca nos habíamos hablado. Sí. Y después, sacerdote en la diócesis de Italia, todo eso. Esta mañana nos hemos abrazado. No nos habíamos comunicado ni nada, porque habíamos terminado, ¿no?, la primaria, ¿no? Claro. Y ahora es un abrazo así, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Se teje sociedad. Y pasa, ¿no? Y en las familias también, ¿no? A veces hay problemas de litigios, en fin, diversos problemas que uno tiene en familia. No hay familia. Exacto, ¿no? Y a veces, pues uno después de la bendición también llega caminando lo tradicional, ¿no? A tomarse un café, un lonche con la familia y compartir también, ¿no? Que es parte también de la tradición, ¿no? O sea, la comunión te une bastante. Exacto. Ahí comete empanadita con tu enemigo, entre comillas, con arroz con leche. Te une. Sí. Es el tipo de comida. No, sí, es increíble. Causa efectos. Y eso pasa, o sea, eso no es que estemos inventando, y eso pasa, ¿no? O sea, en la procesión. Ahora, ¿cuántas veces cambiamos de sudario al Señor de los Temblores en el recorrido? Creo que son 2 o 3 veces, no tengo yo bien claro eso, ¿no? De los sudarios, porque también tiene que ver con quienes ofrecen, con quienes han conseguido el sudario, ¿no? Es Me parece que en 2 ocasiones, ¿no? Una vez en el templo de Santa Teresa y otra es en la Merced, ¿no? Sí. Y esto es porque el tejido tiene una importancia sustancial en la vida andina también. Mira, el tejido no es solamente una ropa. Para que tú hagas tejido, tienes que reunir a una comunidad y el payay tiene que ser de tales características. Tiene que comunicar tales cosas que quieres decir. Exacto. Y tú sabes que quien tiene el tejido tiene el banco de reserva.
el tejido es al oro, lo que es ahora el Banco de Reserva, al Banco de Reserva de esa época. Entonces, el tejido es algo mucho más que especial, es un mensaje donde te quiero decir algo en la trama inaudible. Y vamos a seguir explicándolo, don Martín. Ese tema es bastante interesante porque no es que le coloquen, ya está, ¿no? O sea, le cambiaron porque ahí quedó bonito, no, tiene un significado que hay que explicarlo. Estamos ya llegando a... La fe y el impulso que da esta fe en el Señor de los Temblores para unificar al equipo, unirlo, hacía ritos religiosos, iba el Señor de los Temblores con su equipo, porque al principio era un equipo desunido. Luego, no te olvides que era un equipo que tenía ya mucho tiempo, muchos de ellos habían pasado del fútbol. Eran viejos, veteranos, los jugadores. ¿Cómo es que logra con esta fe unirlos y ganar algo que solo, creo que dos equipos más tienen en América, ¿no? Creo que si no me equivoco, Uruguay, la Recopa, ¿no? Porque aparte de River Plate, ¿no? ¿Cómo logra eso? Y era importante, si uno retrocede, por ejemplo, el tiempo que ya es parte de la historia del Cusco, partido importante que tenía Cienciano, por ejemplo, un día antes de local en el Cusco, antes de viajar, cuando tenían de visita, ellos asistían a una misa con el Señor de los Temblores. Sí, entonces tenían esa fe. Y mira, y también esto nos da pie para hablar del Colegio de Ciencias, ¿no? ¿Por qué el Colegio de Ciencias tiene tanta identidad con la cultura andina? Es cuna de Luis E. Valcárcel, el gran estudioso de la cultura andina, de Lizardo Pérez Araníbar, del Huarachicuy, ¿no? Justamente porque el Colegio de Ciencias se crea como un lugar donde se continúa la cultura andina, los estudios y cómo es que esta cultura andina se transforma en un proyecto de país, ¿no? Si tú te das cuenta, en 1920 en el Cusco se reúnen los mejores líderes y deciden hacer un país al modelo inca, con las ideas de lo inca. ¿Y de dónde sale esto? Del CC rojo de San Francisco. ¿Y a quién invocaban? Al Señor de los Temblores. Y esta mañana he visto cómo ellos, con su propio Señor de los Temblores, han salido tempranito a hacer un recorrido. Tienen su propio Señor de los Temblores. Entonces hay una fusión entre deporte, estudio, la academia, el proyecto político, lo inca, o sea, resume muchas cosas este señor, o sea, no es solo un señor, ¿no? Claro. Y ahí la importancia, ¿no?, del Señor de los Temblores en el Cusco. Sí. Es un proyecto de continuidad inca también. Por todo lo que genera además, ¿no? Sí. Claro. Ahora, el sudario, nos quedamos ahí en el tema del sudario, ¿no? Tiene un significado especial, no es que agarramos y a tal persona se le ocurrió donar el sudario y lo hace... Tiene reglas, tiene un protocolo, conversan, cada elemento, cada adorno que lo pones, pequeño o grande, tiene que tener un significado. Es como el tejido, ¿no? No sé si tú has participado alguna vez de cómo se elabora un tejido en una comunidad. El más viejito redacta una carta dictada por la persona que le encomienda un tejido. Y tiene que tener tales características, y los que van a tejer leen las características y lo consultan en la comunidad. O sea, no se teje así nomás un pañal. Claro. El tejido es como la escritura, como un testimonio, como donde está plasmado toda tu cultura. Y mucho más para el inca. Y tiene características del vestido inca, lo que se llama el aguay, que es el tejido fino. Claro. Y de lo inca al Señor de los Temblores hay una continuidad. Exacto. Te voy a pedir algunos segunditos, don Martino Romero. Va a comenzar ya el homenaje de la Policía Nacional, que uno pues se queda impresionado, ¿no?, con todo lo que ha sucedido en todos estos años, en todo este tiempo. No tengo el nombre del artista que le hizo creo que fue Mendívil, no estoy seguro. Uno de los artistas que en los 80s le hizo
un arreglo, un trabajo, porque tenía una fisura. Y él cuenta, ¿no? En la historia, en los relatos, de que se llevó parte de el taitacha para poder recomponerlo y para poder armar la pieza que faltaba y asegurar la parte interna, ¿no? Y la primera noche que llegó a casa no podía dormir, no lo dejaba dormir. Concilió el sueño en algunos minutos y fue cuando soñó de que le pedía el Señor de que no lo deje así, que estaba herido, ¿no? Y se levantó en la madrugada y regresó hacia la catedral a concluir el trabajo. Y concluyó el trabajo en días, no fue, o sea, un solo día, ¿no? ¿Conoce usted esa...? Sí, se cuenta también cuando restauraron, cuando era director David Ugarte, que dice que comunicaba a los trabajadores del taller, dice que a veces hablaba y algunos de los trabajadores dan testimonio de que les decía que se apuren, que no toquen tales partes del Señor, ¿no? Y es que lo vivifican, no es solo una estatua, es alguien vivo, ¿no? Exacto. En este homenaje, por ejemplo, hemos visto cómo el oficial está invocándole al Señor algo, pero en el fondo hay que entender otro lenguaje. La institución se está engranando con la sociedad. Tanta distancia que tenemos. Es un significado importante también, ¿no? De reconectarse, y además con todo lo que ha sucedido hace muy poco. Que está pasando cosas, que está habiendo... Con las protestas, muertes, asesinatos, en fin, o sea... Entonces, fíjate, es una especie de reseteo, de catarsis, ¿no? Entonces, y lo mismo que decía el Cristo, ¿no? En los sueños, ya pues repárame. ¿Pero qué estás haciendo? Repara las cosas que estás haciendo. Claro. Repara lo que estás haciendo mal. Claro. Es lo que se llama la conciencia. La conciencia sale de modos muy subliminales. Exacto. Creo que fue Mendívil, si no me equivoco, ¿no? Debe ser porque él es el imaginero más famoso. Claro. Sí, debe ser él. Sí, pues sí, qué pena que la hija haya sido maltratada hace algunos días, ¿no? Como acá maltratan a... Nuestra Amauta más importante, creo que una de las más importantes que tenemos en el Cusco, por un gerente de la municipalidad, bueno, que no conoce en realidad de la importancia que tiene la cultura en nuestra ciudad, ¿no? Es la crisis más horrible que estamos viviendo, ¿no? Una crisis de calidad humana en el Estado, ¿no? O sea, no quiero entrar a la política porque... Ahí vamos a cambiar el rumbo en realidad del tema. Pero de hecho vamos a tener la oportunidad de hablar como historiador y como especialista también en el tema político, ¿no? El tema es el taitache, los temblores, la importancia que tiene para el Cusco, para el país, para el mundo en realidad ahora, ¿no? Cusqueños que están en otras regiones, en otros países, en el hemisferio, están atentos, ¿no? Y es increíble la fe que se tiene desde tan lejos, no acaba, ¿no? Es una manera de ser cusqueño. Es la mejor manera de ser cusqueño. O sea, en definitiva, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué es el Señor de los Temblores? Es la manera de ser cusqueños. Distinto al Corpus, que es... no, claro, el Corpus es completamente diferente, claro. Las periferias quieren ser cusqueñas. Claro. Y aquí empieza el círculo, ¿eh? Mencionó que hay paulluchas. Los paulluchas estuvieron ayer haciendo la guardia. ¿Por qué? Porque del agua de la catedral de Huiracocha, el Señor de los Temblores, van a repartir las aguas a todas las naciones, y en Corpus Coyoriti van a juntarlo con las aguas del Sinajara y la madre de todas las aguas. Hay un significado, es impresionante, está, ¿no? Exactamente, el Señor está exactamente debajo del uno. Exacto, en la catedral. Justo, no es casual. Claro. Está exactamente justo por donde pasa el agua. Y eso muchos no lo conocen, ¿no? Es un señor del agua. Por debajo de la catedral. Es un señor del agua. Pasa, ¿no? ¿Qué era la pasadilla más antes? Exacto. A ver, remóntate 6 siglos. Era un lago. Remóntate a 125.000 años. Cusco. Todo esto era lago. Acá era el fondo. Increíble, ¿no? En Angostura. Y empezaba por Anta y por toda esta parte. Y no es casualidad, ¿no? De que pase
por debajo de donde está ubicado el Taitachi. Son esquemas que Ujú. tú no los puedes percibir a simple vista, pero los ves. O sea, tienes que ser historiador, hablar al estilo antropológico. Nosotros nos hacen ver cosas que no ven los demás, ¿no? Que todo está conectado, ¿no? Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Ahora esto, en realidad, la procesión de bendiciones ya, digamos, lo último que se realiza en esta etapa, diremos, ¿no? Pero comienza mucho antes, con las novenas, Las ¿no? novenas, Ujú. las visitas de las naciones. ¿Qué significan las novenas? ¿Qué son las novenas? Es una manera de... Todavía es numerología mesopotámica, eso es bien mesopotámico, porque tiene que ver incluso con Ramadán. En el noveno mes, Ujú. los meses empiezan en julio, en los calendarios antiguos. El noveno mes es este. Mira, fíjate, o sea, todavía es una tradición mesopotámica, Claro. primero egipcio, mesopotámica, judía, que pasa a Grecia, Roma, Interesante. Roma, España, Claro. los novenos. Y coincide, pues. Claro, y la luna es pues, novena, Claro. el calendario lunar es novenos. Ujú. Hoy es luna llena, a las 8 de la noche. Ah, O sea, es geología, geografía, luna. Tienes que comparar religiones para entender también. O sea, es todo un esquema más complejo, ¿no? y son tantas cosas que se conectan, ¿no? O sea, es igualita. increíble, o sea, Incluso la adoración del Islam y de los judaicos se parece mucho a esto. Solo que el Islam saca figuras, pero hace en oraciones y en canciones lo mismo. Los judíos también. Nosotros hemos desarrollado más con el barroco, el siglo XVII. Claro, El siglo XVII ujú. nos explosiona hacia el arte, hacia lo exacto, hacia la imagen, ¿no? y de la Inca viene lo escénico. Estar. Ujú. Entonces, pero tú ves el significado es igual en las tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y la novena significa eso, o sea, son las Noveno misas. mes. El noveno mes y cada 9 días tienes que estar, el ciclo se renueva. Como no puedes esperar 9 meses, porque eso es algo histórico, Claro. ¿no? Eso 9 días. 9 días. Ujú. Eso es judío, Ah, bien judío. claro. ¿Y qué se realiza en las novenas? O sea, son misas, celebraciones. Reuniones, se acuerda, entregas, hierofanía, acercamiento con Dios y vas aproximando. Y renuevas tu fe, ¿no? O sea, Y te organizas vas mejor. renovando, vas Y te vas renovando. organizando para la luna santa. Eso significa las Termina acá. novenas. Claro. Pero continúa como en un ciclo, ¿no? Evaluación, mejora. Exacto. Y importante conocer ello también, ¿no? O sea, es importante tenerlo. Tienes que conocer la numerología asiria para Claro, eso, porque claro. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 4 elementos, 5 los 5 días de espera, o sea, es todo una... Pero es importante tenerlo usted en el programa, ¿eh? O usted nos está abriendo el panorama y en realidad nos está contando cómo es que se maneja, ¿no? Históricamente, cómo es que se acomoda históricamente cada significado, cada cosita que se da ahí en la procesión. Y parece tiene su que coincidía importancia. mucho con lo andino, ¿eh? Porque también los calendarios acá son lunares. ¿Por qué? Porque es lo más visible, pues, lo más fácil de ver. O sea, ¿cómo tú mides lapsos de tiempo si todos los días amanece el sol, amanece el sol? Las estrellas es bien difícil. Necesitas tener astrolabios, sextantes, y eso bien difícil. Con los ciclos de la luna. O sea, lo más visible, lo más obvio que tiene una cultura antigua son los ciclos de la luna. Y coinciden. ¿Y cómo se acomoda en realidad nuestra cultura, la cultura inca, con en realidad la imagen, ¿no? del Señor? Porque allí se han realizado también algunos cambios, ¿no? O sea, a lo que los españoles proponían, cómo hemos acomodado, cómo hemos logrado esa propia identidad. A Digamos, mí me ¿no? han educado y me han formado con estimación de idolatrías, nos han impuesto. ¿Y cómo te van a imponer si lo primero que hacían ellos es decir, ¿qué adoran allá? Creo que es el Pachatusa el que sostiene el mundo. A ver, religiosos, búsquenme algo parecido en la Biblia. Hay una Biblia, un pasaje donde dice
que hay un Sansón, Atlas, que sostiene el mundo, cuando los filisteos. Y también hay otro mito que dice en el Nuevo Testamento que cuando lo están azotando al Señor, Cristo está en una columna y está sosteniendo el mundo. Señor Donker. Entonces, nos han contado siempre que España es impositiva, pero nunca nos han contado que España acomodaba religiones. En España han vivido arrianos, han vivido judíos que han sido expulsados después de la rebelión de Jerusalén por Tito, han vivido musulmanes, han vivido ostrogodos, han convivido y fusionaban. En una misma iglesia tú encuentras judaico, católico e islam. Miren, ¿no? Entonces los que han venido acá son genios que primero estudiaban y mucho más con la reforma, porque la reforma me dice, oye, ¿sabes qué? Tú católico impones. Ellos cambiaron, en vez de imponer, estudiaban y convencían. ¿Eso han hecho los ingleses? No. ¿Tú conoces ingleses en China rubios? Claro. Ahí está el Corpus Christi, ¿no? Que es un claro ejemplo. Vamos a hablar. Bueno, ahí están las imágenes. Aquí se queda aproximadamente media hora. Sí, porque el papel de las mujeres es sustancial y aquí hay que hablar de cómo la institución de las mujeres, las agriahuasis, no son vestales que estaban al servicio sexual del Inca, como romanamente pensamos. Las agriahuasis son las que gobiernan el Banco Central de Reservas de ese. Es como Julio Velarde y su equipo. No sale el oro si es que ustedes hacen la maquinita y tienen que gastar tanto y nada más que hagan esto, flotación, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? O sea, el tejido es el valor sustancial de cambio y de reserva de las sociedades prehispánicas. Eso sí me dejo entender, o sea, si tú quieres demostrar riqueza, tienes que demostrar que tienes industria, un currículo de pago excelente, y en la época del tejido. Época colonial, no solo prehispánica, entrada a la república incluso. El tejido era sustancial, poder, y era monopolio de las mujeres, por su capacidad artística y por la capacidad de poder que tiene la mujer. Y el monasterio de Santa Teresa todavía es un convento de claustro. Y que sigue la tradición prehispánica del papel de las mujeres. Porque en la colonia, ¿qué papel cumplían los claustros de mujeres? Proteger contra el abuso del varón. Era una especie de banco de capital y de acumulación en tejido, en arte y en dinero para mujeres que eran maltratadas por los varones. Importante, ¿no? Qué interesante. Y hay que recordar a quienes nos siguen en otras regiones, en Iquitos, en Trujillo, en Tacna, en Arequipa, en fin, que el convento de Santa Teresa pues es uno de los pocos conventos que tiene todavía a monjitas de claustro, ¿no? Santa Catalina. En el Cusco, y Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara y Santa Catalina. En el Cusco tenemos 3, ¿no? Sí, 3. Pero ya en el país, esto... El último era el del Opus Dei en Andahuaylas, donde estaba la hermana de Jaime Bailey. Y era del Opus Dei y fundado por el mismo escribá de Balaguer. Pero ya no está, pues. Creo que tiene todavía unos 20 años, porque yo trabajo en Andahuaylas, capacito profesores, y he visto que sigue todavía, pero ya está en proceso de retirarse, algo así, porque con la crisis de la iglesia ya no hay sostenimiento ni vocaciones. Claro. Ese es el tema, ¿no? O sea, la iglesia atraviesa una crisis en ese aspecto, pero cuando uno ve estas imágenes del Señor de los temblores, dice, ¿y dónde está la crisis? Es lo que llamaba el padre Manuel Marsal, el gran teórico de la iglesia. Existe un catolicismo teológico que es chiquitito y un catolicismo cultural, que eso es inaccesible, no va a acabar, porque está ligado, como te he estado explicando toda la tarde, ligado a las estructuras y a las circunstancias. A más circunstancias de crisis, más manifestaciones de esto.
Y parece que quienes manejaban la iglesia no se preocupan mucho en ese tema, ¿no? En poder Está en crisis el Estado, está en crisis la democracia, está en crisis los valores, está en crisis la economía, está en crisis la Organización Mundial, la ONU. Y la iglesia en crisis de valores, o sea, es increíble, ¿no? Todas las iglesias. El Islam también está en crisis. Nunca se ha dividido como ahora. Lo que acaba de pasar en Rusia, claro. ¿no es cierto? Es otra fracción del ISIS. El ISIS se ha atomizado, se ha esporadizado. Entonces, los chiíes, los suníes, los chiíes son los herederos de Ali, ¿no es cierto? Y los suníes son los herederos del suegro de Alá, de Mahoma. Se han dividido entre ellos también, ¿no? O sea, es mundial la crisis. Estamos viviendo al fin de una época, ya más abajo del suelo. O sea, son 3 siglos, cada 3 siglos estamos en esta. Y creo que pasará pues unos 20, 30 años para que se monte. Nuevamente se estamos en el fondo del fondo, como hemos estado hace 3 siglos, como hemos estado hace 6, en el ciclo. Y todas las instituciones, y esto es lo que queda. Sí, pues ahí está, ahí podemos apreciar la imagen del Techacha de los Temblores en Santa Teresa. Es un ritual también el que se cumple acá, no es que entren a descansar y listo, ¿no? Sí. Es toda una ceremonia la que se cumple acá desde el ingreso. Sí, pero ellas tienen una característica distinta, digamos, son más liberales. Entre todas las 3, Santa Teresa, Santa Catalina y Santa Clara, no te olvides que Santa Teresa de Jesús convierte el eros femenino en fe religiosa. O sea, ella dice, yo tengo un deseo de casarme con Cristo, un enamoramiento y un eros hacia Cristo, ¿no? Entonces mi amor hacia Él lo convierto en fe, ¿no? Por eso que las cartas de Santa Teresa y los poemas, tú no sabes si son o de amor o de fe, cruzan la frontera. Y tiene que ver esto mucho con el rito tántrico hindú, que va entre lo erótico y lo sagrado. Te da un espacio al mundo de la vida concreto y al mundo de lo que debe ser espiritual. Al mundo espiritual, ¿no? Ahí podemos apreciar, la organización ahora en estos años también ha cambiado, ¿no? Ahora las cosas ya son distintas, ¿no? Ya todo está cronometrado y muy bien establecido, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, la protección inclusive en ese momento, hace una hora aproximadamente, cuando cayeron algunas gotas en la ciudad, ya estaba establecido, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Pero eso es parte de quienes integran, ¿no? A los cargadores, ¿no? Tú estás viendo la forma, ¿no es cierto? Estamos viendo la forma, pero si tú te adentras en cómo viven estas señoras, estas personas, vas a ver que entre ellas hay círculos laborales, entre ellas hay grupos económicos, parenterales, parentescos reales o parentescos políticos. O sea, la sociedad se estructura a través de esto. El pretexto es el señor de los temblores y su vestido, pero el fondo es la reforzamiento, construcción de tejidos sociales. Están cambiando el sudario, ¿no? El sudario. Eso es importante, ¿no? Si podemos ponerlo en pantalla completa, señor director, yo se lo voy a agradecer para que la población pueda conocer un poco de este momento tan importante, ¿no? Ahí le están cambiando, pues ahí podemos apreciar, ya es distinto, ¿no? Y otro sudario, claro, el rojo más intenso. Siempre pero con el rojo, o sea... Y fíjate, mira, hay elementos católicos, hay elementos coloniales y elementos andinos. Los 3. O sea, no es un solo católico, solo prehispánico y solo colonial. Y habría que entender, o sea, conversar con alguien, no sé si te ofrezco el próximo año, con alguien que nos dé interpretación del tejido, porque ahí sí yo conozco términos gruesos. Ahora, ese es el tema, ¿no? O sea, tú lo explicabas hace un instante, o sea, no es que yo compro una tela y arreglo el tema, no, o sea, ahí es otro rito, es otra ceremonia, o sea... previa, tienes que pensar cómo se discute en cada detalle, claro, cada elemento. Claro que ya no es el tejido propiamente, ¿no? O sea, no es el
el trama y urdimbre, ¿no? El telar es el adorno, porque ya pues ahora es más moderno, hay mejores elementos, hay máquinas que te hacen adornos, ¿no? Que te hacen los bordados, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? En este caso es... Lo hace, pero no, el diseño es donde tienes que transar. Claro. La ejecución ya es moderna, pero vas a ver bien hechos, ¿no? Algunas cosas tienes que hacerlo a mano. Mira, la estructura del tejido es bien parecido a un uncu prehispánico. Huari, Chavín, Exacto. Inca. Ajá. Mira la estructura, Cierto. la forma, las líneas. Sigue siendo factura prehispánica, esa continuidad. Y no solamente los arreglos van en base al sudario, ¿no? Sino ahí, mira, todo establecido, ¿no? La parafernalia del alrededor. Sí. Y también, si tú lo ves, tiene factura de los trajes de los reyes coloniales. ¿Ya? O sea, porque el unco es todo el cuerpo. Te viene desde acá y una pieza íntegra, ¿no? Pero aquí abajo es colonial. ¿Por qué? Porque tienes que ver en la parte, iconográficamente, la parte del sacrificio. ¿Me entiendes? La parte del moreno y del sacrificio. O sea, no te tapa la parte esencial, que es el pecho, la herida, claro. la cabeza, los hombros y el brazo. Ahora, eso que vemos que cuelga rojo, ¿cómo se llama? O sea, ¿qué significado puede tener? Esto tiene que ver con las plantas, ¿cómo se llaman estos? Saxa. Hay una danza saxa donde tú cuelgas los helechos, estas plantas, como el abismo, como el salvarte del abismo, ya en rojo. Abraham Valencia me decía que es una especie de que te cuelgas del Señor, que estás a merced de lo pendiente que Él es la fe, ¿no? No sé si usted ha visto la danza los saxas, ¿sí? Que se ponen esas cosas así, claro. Y el saxa es el que está entre la sociedad y entre la sociedad civilizada y lo salvaje, que está al borde de los abismos, ¿no? Entonces tiene ese significado de que tu fe pende del brazo del Señor, ¿no? Entonces, ese es el significado, ¿no? O sea, no es solo un adorno, claro. Es un elemento que tiene sentido, ¿no? Claro. En realidad todo tiene sentido, ¿no? Todo, o sea, todo. Absolutamente todo tiene sentido, ¿no? Me estás animando a estudiar más la iconología de todo esto, porque, claro, yo a veces retomo el estudio del Señor de los Temblores meses antes porque sé que voy a venir acá a hablar, ¿no? Pero sí, me estás dando muchas luces para... Desde el anda, ¿no? Inclusive. Todo. Como todo. El anda tiene forma de usnu, fíjate, son distintas a las andas europeas. Tiene forma de usnu, tiene forma de plataforma prehispánica. Ah, mira. Más o menos imita, si vas a ver, claro, a la catedral, porque esa parte de las varas de la catedral no es natural, es cultural. Eso está hecho. Eso es hecho por humanos. ¿Ya? Entonces, hay también... mire, ¿no? O sea, es importante, ¿no? O sea, es increíble además, o sea, el significado de cada elemento, de cada pieza, de cada arreglo que tiene, ¿no? La ventaja es que yo soy profesor de la Universidad de Bellas Artes, estoy rodeado de artistas, mi hermano es artista, y digamos, y tú también debes tener cercanía con el arte te expresa más rápido, mejor los elementos, solo que hay que tener sensibilidad y cultura para entenderlo. O sea, no es el arte por el arte, o sea, tienes que interpretarlo. Y fíjate, este es un derrame de arte, ¿no? Cierto. Ahora, ¿qué pasa con los sudarios que son retirados? O sea, ahí tampoco es que agarro y al baúl de los recuerdos, ¿no? No, o sea, son reliquias. Son reliquias. Así como has hablado del Ñuqchu, estos sudarios son reliquias, ¿no? Hay todo un rito, disposiciones para cómo tenerlo.
absolutamente todo, ¿no? Sí. Y no se prueban los detalles, ¿no? Fíjense, están probando la iluminación, por ejemplo, ¿no? Ya va a oscurecer y ya todo tiene que estar establecido, Todo ¿no? está organizado, Todo está han practicado. Mira, tú ves con la eficiencia en que lo hacen, esto no están improvisando. No, Ellos definitivamente. han practicado meses y meses. Lo han estudiado en detalle, justo en lo que decías, en las novenas. Las novenas entonces también son espacios donde vas preparando el día central. Absolutamente todo, ¿no? Sí, cada detalle, cada forma, cada elemento. Ahora, si bien esto tiene un significado especial para la población que va a recibir la bendición con mucha fe y además con mucha emoción, que es indescriptible, como lo decía el televidente hace algún instante, ¿no? Uno está allí y a veces cuando ve pasar al Taitacha tiene una sensación pero distinta, ¿no? Se escarapela el cuerpo, es indescriptible La hierofanía se llama eso, o sea, lo que sucede, ¿no? hay religiones que no tienen todo este aparato. Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja del arte barroco y de toda nuestra riqueza viva, ¿ya? Pero hay religiones que no tienen ello. Por ejemplo, las religiones africanas que están en medio de la selva y con condiciones difíciles que no tenemos nosotros, hacen a través de la danza, Claro. o a través de ciertos ritos. Pero como no tienen estos elementos que, como tú dices, nos impresionan y nos dan esa hierofanía, entonces las primeras civilizaciones que no tienen mucho de esto recurren a los psicoactivos, a los espirituosos, ¿no? Por ejemplo, nosotros recurríamos a San Pedro, al jugo de tabaco que nos llevaba a un sitio. Otras culturas al vino, las culturas del Medio Oriente, el vino antiguo, el que tomaba Cristo, no era con el grado de alcohol que tiene ahora, era más alto. O sea, tomabas 2 copas y ya estabas acercándote a Dios. Otras culturas tienen el hachís, otros tienen la marihuana, otros tienen el opio. Claro. Que ya se distorsionó como droga, que es otra cosa, ¿no? Pero nacieron esos psicoactivos como lo que tú dices, ¿no? La hierofanía en sitios donde no tienes este contexto, ¿no? Interesante hablar de todo ello, ¿no? Yo creo que el significado también para la propia iglesia y para los sacerdotes también es distinto, ¿no? Porque si la población busca en este momento renovar su fe, ellos también lo hacen, ¿no? Y cumplen también una serie de exigencias y procedimientos para acompañar inclusive al Taitacha, ¿no? Sí, por eso creo que tiene una importancia, mucha importancia lo que ocurrió en los años 60, el Vaticano II, cuando la Iglesia, que daba sus misas de espaldas y en latín, decía, ¿cómo es pues esto? Únete al pueblo, ¿no? Entonces la Iglesia vuelve a la época barroca, a esta, porque tú sabes que los protestantes le estaban quitando espacio al catolicismo. Entonces Rubens, Velázquez y todos estos genios del arte dicen, oye, hay que recuperar espacio. ¿Cómo? A través de la música, a través del arte, a través de la decoración, las grandes iglesias, ¿no? Yo creo que el barroco es uno de los más grandes triunfos del catolicismo, porque no solo rescata y relanza la religión católica que estaba venida menos por la reforma de Martín Lutero, sino que se une mejor a los demás, porque el arte comunica mucho mejor que el lenguaje connotativo y denotativo. Una imagen de esta te transmite millones de veces más que una oración de Alá, que un canto o que un sabbat judío, o que un rito de Shiva, o que otro rito de Guru. Y es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, al menos es cierto en nuestra cultura, ¿no? De idiosincrasia. La ventaja. Ajá. Ahora, quienes se preparan, los cargadores, también ahora en la actualidad deben cumplir una serie de requisitos, ¿no? Sí. Cuestionados algunos, sí, por instituciones, pero
bueno, es un momento también Son de... instituciones fuertes, tienen reglamentos, tienen estatutos, están escritos en registros Están públicos, escritos en registros públicos, claro. tienen código de ética, tienen hasta normatividades dentro, tienen rutinas bien estrictas y te disciplina y te forma institución. Sí, O sea, la gente dice, "Ay, fanático", pero te forma institución. Justo lo que... ¿Por qué no hemos colapsado nosotros? ¿Por qué no nos hemos vuelto Nicaragua, Cuba, Honduras? ¿Por qué? Haití, fíjate lo que está pasando ahorita en Haití. ¿Por qué? ¿Por qué no somos como Brasil, ¿no? Un Brasil de falabelas y otro de blanquitos. O como Bolivia, cambas y joyas. O como Ecuador, mira, fíjate cómo los delincuentes han entrado al Congreso. ¿Ah? Ahí tienes Guayaquil y Quito. Colombia, tienes dos países. ¿Por qué nosotros no? Porque tenemos esto. Ahí me voy a parar. Vamos a dejarlos con las chainas, lo que hablábamos hace un instante, ¿no? O sea, son momentos puntuales en los que uno puede escuchar a las chainas, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un pedacito, vamos a escuchar, por favor. Bien, ya retornamos con la transmisión. Como todo está organizado, es lógico que también en el tema de las chainas se conserve una tradición histórica, ¿no? A lo largo del tiempo. Es casi una dinastía. No cualquier persona puede ser, ¿no? Es una dinastía. Es exactamente eso, Es una Iván, ¿no? dinastía. Es de herencia el tema, Es ¿no? herencia, ¿no? Nadie puede entrar así nomás. Mira, por ejemplo, yo te pongo el caso de la Sociedad de Artesanos del Cusco. Es un grupo así cerrado. La Sociedad de Cargadores, pues son grupos cerrados. Pero no cerrados en el mal término, sino para mantener su esencia, ¿no? Claro. Y aquí para ser chaña no solo tienes que cantar, sino tienes que tener... Te comprueba primero si tienes la capacidad de fe, si realmente tienes el compromiso. No ponen a gente que se va a ir en un momento dado. Es todo un ciclo permanente de todos los años. Es una carrera. Es una carrera. Y hay que trabajar en todo ahí, Sí. vos inclusive, ¿no? Todo. O sea, porque llegar a esos niveles tampoco es tan fácil, ¿no? O sea... Hay cantantes profesionales, yo lo he visto ahora, le he entrevistado al señor Tupa. Y los Tupa Loncodi y los Tupa Llavilla son herederos del Ailu de Chocopata, donde yo he crecido con mi papá, porque mi papá es ciclista y fotógrafo. ¿Chocopata es? Chocopata, yendo hacia Paruro. Ah, ya. Ajá. Chojo. Claro, Choco. Ajá. Se dice que de allí surge la dinastía de Pachacuti. Todos los que vienen después. Mi papá era amigo, sí, familia con Tupa, fotógrafo, quien a su vez trabajaba con Martín Chambi. Y Martín Chambi era padrino de él. Y hay una foto donde está mi hermano, mi papá, mis dos hermanos mayores con Martín Chambi en Chocopata. ¿Por qué Martín Chambi iba ahí? ¿Por qué Martín Chambi tenía a Julia y a Daristo como sus dos ayudantes? Hay toda una tradición. Entonces, ellos son los cantores, músicos que han fundado el Centro Cosco. Y otra rama, mira, de Chocopata y de toda esa línea inca imperial, vienen a hacer las chainas. ¿Te das cuenta? O sea, es todo un engranaje. Pero es bueno conocer esa línea, ¿no? Sí. Y le repito, sería interesante que todo esa... Me está usted animando. que todo ello se conozca, pues, pero sea plasmado en un libro, Sí, ¿no? algo más ágil, útil, que no sea un estudio por acá, otro. Creo que juntar todo lo que significa el Señor de los Temblores, que es
mucho más Ojalá que una procesión. Es... Ojalá que tenga la motivación y ojalá que reciba el respaldo de las autoridades, porque a veces ahí es el problema. Yo todo lo que he hecho lo he hecho solo, ¿no? Hasta ahorita. Te juro que... Y ya cuando esté hecho la obra, hay que publicarlo ya, pues ya he publicado casi 15 libros hasta ahora, ¿no? Entre míos y compilaciones. Y se hace, o sea, no tengo plata. No tienes voluntad, es otra cosa. Porque cuando esté hecho la obra, Claro. qué bacán. Cuando es rentable políticamente, ¿no? Sí, ya lo hacen. Pero yo creo que el señor de los temblores sí va a ser rentable políticamente. Sí. Porque hay políticos que se prenden pues de la fe de los peruanos y los Ganan ellos algo, pero vas a ganar la gente, ¿no? Todos ganamos, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante conocer todo esto de nuestro Taitacha y los temblores. Vamos a ver si volvemos con las imágenes. Ya estamos concluyendo este rito en Santa Teresa, el cambio de sudario, los arreglos que se le dan para pues retomar la procesión y la posterior bendición en la Plaza San Francisco, ¿no? Ahora se ha cambiado el escenario, se ha movido algunos metros, ¿no? Este año para tener, digamos, un mayor número de población que pueda estar más cerca al Taitacha, ¿no? Antes se hacía en la esquina de Marqués con Teatro, no, me olvidé. San Juan, Garcilaso. No, la calle Marqués con la calle donde está el Teatro Municipal, ¿no? Mesón de la Estrella. Mesón de la Estrella. Bueno, la memoria es frágil, ¿no? Sí. hay que notarlo. Sí, yo a veces me olvido calles del Cusco. Claro. Que antes se realizaba la bendición ahí, pero ahora va a ser en el Colegio de Ciencias, en el Templo de San Francisco, creo que es ahí, sí, para que se pueda pues convertir un poco más de gente, ¿no? Son algunos cambios que sí son importantes para los feligreses, ¿no? Pero lo importante es que se esté más cerca de la población, sí, y más población pueda recibirla, ¿no? A pesar de ello, a pesar de que existen otras bendiciones, la primera que es al salir nomás de la catedral, nuestra plaza siempre, a excepción de la época de la pandemia, sí, o de esta pandemia, no sé, las anteriores, ha tenido un lleno absoluto, ¿no? Que nada puede cambiar la religión y la tradición. Son procesos de larga duración. Ya están incluso si hablamos genéticamente, están metidos en nuestros memes, en nuestros ADNs. Sí. O sea, no es imposible. O sea, es tu forma de ser, es lo que eres, ¿no? Y son procesos como te estaba narrando, que solo han cambiado de forma. O sea, el motivo siempre ha sido enfrentar crisis. Ya te he narrado todas las que te he dicho, ¿no? Y desde las épocas anteriores, entonces ya ha quedado como una segunda naturaleza. O sea, no es solo una idea así, ya está. Entonces ahora con la neurociencia ahora se sabe. No sé si tú has visto que nace un animalito y de frente va donde la mamá. ¿Cómo sabe? Y hay información, o sea, ya se demostró que no solo es la inteligencia la que adquieres en la interrelación, no, hay códigos que ya vienen contigo. Sí, pues. Y esto ya es parte de eso, ¿no? Ahí vemos ya la imagen nuevamente. Con otro sudario. Con otro sudario. A ver si podemos describirlo un poquito mejor. Mira, ¿no? hay elementos, mira, una taruca, el ángel necesito, pero también hay otros elementos, ¿no? La forma de los campos, la manera en que se teje esa cintura. La cintura, ¿no? Sí. Como payáis, mira, abajo, mira, parece payay, fíjate. Ya. Los elementos que están abajito, ¿qué cuelgan, ¿no? Mira, que se parecen a elementos de Chavín o de Huari, ¿no? O algunos de Nazca, ¿no? Entonces hay fusión de varias culturas, elementos icónicos, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Sí, podríamos hacer toda una tesis sobre solo la descripción icónica del sudario. Sería importante que el arzobispado en algún momento puedan considerar, ¿no? Exhibir, por ejemplo, los sudarios que utilizados en los temblores, ¿no? La iglesia está más en destruir las reformas universitarias, con mis hijos no te metas, persiguiendo a los homosexuales.
Yo no sé. En otros temas, en realidad. O sea, ¿no? cuando debía estar en esto, educando para el futuro. O más preocupados de cuánto cobran de los alquileres, de los... Y eso es lo más triste, ¿no? Y la pederastia, y ahora que se está mezclándose las corrupciones. Debería estar en esto, o sea, ¿cómo pongo la iglesia en las necesidades ecológicas, de la destrucción del mundo, de valores, de esto, ¿no? Pero no sé, pues, ¿qué estará pasando? Ellos son así. Sí, pues. Lamentablemente, ¿no? La iglesia no está bien encaminada. Sí, con mucha pena tengo que ver y apreciar constantemente, ¿no? Lo que sucede con nuestra iglesia católica, desde la conservación, ¿no? De nuestra catedral, nuestros sitios religiosos, que no reciben la atención necesaria, pero eso sí, para cobrar pues los boletos de ingreso, ahí son los primeros, ¿no? Y de ayuda social tampoco la iglesia católica ya creo tiene espacio, ¿no? Caminar con la historia de la devoción. Los jesuitas en los 60, 70 hicieron mucho, ¿no? Bueno, y creo que está aquí. Ahí está Enrique, vamos a darle paso ya. Vamos a poner punto final a nuestra participación el día de hoy, acompañando a don Martín Romero, que ha estado con nosotros dándonos pues información importantísima, ¿no? Le recalco, ojalá se pueda plasmar todo lo que nos ha dicho en un libro. Qué importante conocer, es un desafío. Ojalá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabe un honor estar con ustedes en esta fiesta todavía, en esta fecha. Muchas gracias, don Martín Romero. Nosotros vamos a dejarlos con estas imágenes, porque en algunos minutos más está nuestra compañera de labores Roxana Santos para seguir acompañándolos, por supuesto, en esta transmisión sin precedentes que realiza TV Sur, y estaremos, obviamente, hasta la hora cumbre, la bendición de nuestro Taitacha de los temblores, más allá de las 8 de la noche. Tenemos que sí agradecer a quienes nos están siguiendo en las diferentes plataformas de TV Sur, sea en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en fin, y también a los medios de comunicación aliados en otras regiones, ¿no? Estamos en Tarapoto, estamos en